Los que ya tienen el libro pueden observar, pueden ver que son lecciones bastante largas, ¿verdad? Y yo no quiero cansarlos. Entonces yo he hecho una síntesis de esa lección y algo de historia también lo he quitado y las ilustraciones, ¿verdad? Muy buenas. Y entonces, para ir directamente al contenido, ¿verdad? Para ir directamente a la lección. El texto que hemos estado viendo hasta hoy es el mismo, ¿verdad? Es el mismo. O sea, primer libro de Timoteo, capítulo 3, versículo 2. Creo que es importante mencionar, a veces creemos que hay pasajes que no son para nosotros, porque están en una sección de la Biblia, como es este caso, que dice requisitos del obispo o del anciano, ¿no? Y entonces yo digo, pues yo no soy, como dijo don Luis Echeverría Álvarez, ¿verdad? Ni lo uno ni lo otro, todo lo contrario. Entonces decimos, eso no es para mí. Eso no es para mí. El hecho que sea un requisito para los ancianos, y no está hablando de tercera edad, está hablando de una posición, de un liderazgo en la iglesia, que es el deseo de Dios para cada uno de ustedes, que lleguen a ser ancianos. Lo malo que algunos no llegan a ser ancianos, ¿verdad? Entonces, este pasaje es para todos. Es para todos. Y dentro de esto dice que el varón tiene que ser apto para enseñar. ¿Cómo entendemos la palabrita apto? ¿Qué idea, qué imagen viene a su mente cuando lee o escucha la palabra apto? Capaz, muy bien. ¿Qué más? Preparado, muy bien. Inteligente, muy bien. Conocer el tema, muy bien. Bueno, así, ¿verdad? Tenemos diferentes opiniones y está bien, ¿verdad? Ahora, hay una declaración ahí luego, al margen superior izquierdo de su hoja. Dice que esta expresión, apto para enseñar, no describe habilidad. No habla de habilidad. Dice que habla de una calidad de vida. ¿Dónde? Cualidad de vida. Una cualidad. O que esa cualidad de ser apto para enseñar, el deseo de Dios, el desafío que tenemos, es que esté en nosotros. Ese es el reto, ese es el desafío, esa es la meta.
que debiéramos nosotros de abrazarla, creerla y buscarla. Ahora, ¿dónde enseñamos nosotros? ¿Dónde enseña usted? ¿O tal vez no enseña usted? A veces creemos, ¿verdad?, que se enseña el profesor en la escuela, nada más. O en la escuela dominical, o en la iglesia. No es así. Como varones, ¿verdad?, en casa, con la familia, los casados con la esposa, los que tienen hijos, con los hijos o las hijas, ¿verdad? Entonces, queda sentado es una cualidad que debemos tener en nuestra vida. Pero todo esto tiene que ver cómo debemos comunicarnos. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes pudieron seguir el evento de fin de semana. Entonces, algunos comentaristas buscaron maestros del UNAM, buscaron líderes empresariales, buscaron a hombres y decía, bueno, entre otras muchas preguntas, ¿verdad? ¿Ustedes qué aprenden de este movimiento de las mujeres? Algunos decían, bueno, tenemos que replantearnos muchas preguntas, tenemos que reeducarnos, decían. Y entonces, ¿verdad? Ya saben, los locutores, algunos comentaristas son muy ávidos, no muy listos, ¿verdad? Dice, ¿cómo qué? Bueno, dice, mira, el lenguaje tenemos, la comunicación tiene que ser otra. Y algunas mujeres líderes, ¿verdad?, les preguntaban, bueno, ¿qué sigue después de esto? ¿Qué sigue después de esto? Y como yo estaba estudiando y pensando y orando y investigando y escribía y borraba y hasta llegar a esto, y como esto es de comunicación, ¿verdad?, cómo comunicarse, pues me llamó la atención, ¿no? Me llamó mucho la atención. Entonces digo, bueno, vamos a ver qué, por lo menos a ver qué dicen, ¿no? Por lo menos a ver qué dicen. Entonces las palabras, ¿verdad?, que se usan muchas veces. Entonces dieron ilustraciones, por ejemplo, dicen, mira, le faltamos el respeto a las mujeres. Por ejemplo, muchas veces se equivocó al manejar, como se equivoca cualquier hombre, decía, y decían, es una mujer, ¿verdad? Aunque usan otras palabras, ¿verdad? Dice, eso ya no puede ser. Y así fueron poniendo muchos ejemplos. Ahora, nosotros como cristianos, nosotros, hermanos, tenemos un manual que está vigente, que es actual, que no pasa de moda. Y vamos a ver algunas cositas en este segundo libro de Timoteo, capítulo 2. Y alguien que por favor lea fuerte, 23 al 25. Segunda de Timoteo 2, versículos 23 al 25, por favor. Pero desete las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que integran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar,
contienda para conocer la verdad. Muy bien, gracias, hermano. Ahora note que Timoteo, Pablo le escribe a Timoteo, era su discípulo. Pablo era su mentor, su maestro. Y le dice, primero aquí dice desecha. Ahora, y no solo a Timoteo, ¿verdad? Sino nosotros como varones cristianos. Y aquí hay cosas con las que tendremos a lo mejor que trabajar, que pulirlas, que ensayarlas. Y a lo mejor va a haber prueba-error, pero no le hace hasta que lleguemos a vencer la prueba. Entonces, ¿desecha qué cosa? Desecha en el 23. Desecha las cuestiones necias e insensatas. Desecha. Hemos sido a veces en nuestra conversación, en nuestra comunicación, algo necios, medios necios, muy necios, tantito necios. ¿Usted no? Desecha las cuestiones necias. Fíjese cómo empieza Pablo, ¿verdad? Si usted lee, por ejemplo, cualquier curso, uno que dicen que es muy bueno, es este señor que hace muchos años, Dale Carnegie, ¿verdad? Y siempre habla de otras cosas, pero no habla de cosas como estas. Desecha las cuestiones necias. ¿Qué podría ser? ¿Quién puede darnos un ejemplo de una cuestión necia, ¿Algún ejemplo? ¿Alguna que quieran compartir, que tengan la confianza, si es que la tienen con nosotros? No le pongan nombre. Yo sé que ustedes no, un amigo por allá, ¿verdad? Cuando tenemos alguna diferencia con alguien, insistimos en que no tengamos la razón. Como ya estamos en una etapa de negación y tú quieres tener la razón, no la tengas, insistes. ¿Verdad? Entonces, no lleva nada. A ver, somos, y por ejemplo, algo que yo observo, ¿verdad? A veces, primero la persona se justifica, ¿verdad? Se justifica. Después, si no puede conseguir algo, lo que quiere conseguir, pues te ataca, ¿verdad? Te ataca, ¿verdad? Entonces yo creo que tenemos la idea, ¿no? Y tal vez tenemos un poquito de pena pero yo creo entendemos el asunto. Desecha toda conversación, todo asunto, toda cuestión necia. Ahora, cuando la otra persona es la necia, ¿qué hay que hacer? La Biblia lo dice, deja al necio con su necedad. Es que la Virgen, es que Juan Diego lo vio, deja al necio con su necedad. Es que esa Biblia que ustedes tienen, pues está mocha, deja al necio con su necedad. Es que ahí donde va, yo conocí un pastor que deja al necio con su necedad. Si es alguien de la familia, no vas a entrar en polémicas,
déjalo, pero hay que orar por ellos. Es orar por ellos, ¿verdad? Que Dios ilumine, que Dios le abra el entendimiento, ¿verdad? Etcétera, que Dios le enseñe. Ahora, dice, desecha las cuestiones necias. ¿Por qué? Engendran contiendas. ¿Qué es una contienda? ¿Verdad? Un pleito, una pelea, una discusión acalorada que no va a llegar a feliz término. No va a llegar, ¿verdad? Y a veces suelen suceder, ¿verdad?, en el matrimonio. Suele suceder con los hijos. Ahora, sabiendo, dice, que engendran contiendas. Nosotros tenemos que llegar a tener esa convicción, ¿verdad? ¿Qué tan convencidos estamos nosotros de la enseñanza esta? Allá en Guerrero dice, algunas personas dicen, yo siempre salgo en caballo blanco, decían. ¿Aquí no se usa eso? O fulano siempre quiere salir en caballo blanco. Otra cosa que dicen es, no da su brazo a torcer. No da su brazo. ¿Cuál es de qué color era? Sí. No da su brazo a torcer, ¿verdad? O yo no doy mi brazo a torcer. Todo eso, ¿verdad?, tiene que ver con la cuestión de la necedad, ¿verdad? En el versículo 24, alguien lo tiene que leer, por favor. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. ¿Debe de ser qué? Porque el siervo del Señor no debe de ser amigo de contienda, eso ya quedó. Sino debe de ser, dice, amable para con todos. Amable. Hay un estudio que vimos allá en Romanos, ¿verdad? Que debe de haber, y lo ilustramos como con las patas de la mesa, ¿verdad? La amabilidad, ¿verdad? A veces nos cuesta ser amables. ¿Qué más? Apto para enseñar, apto para enseñar. ¿Y cuánta oportunidad tenemos, verdad?, para enseñar. Y no está hablando precisamente de enseñar la Biblia. Miren, cuánta necesidad hay hoy de valores, ¿sí o no? De respeto. Y me llama la atención que después de apto para enseñar, dice sufrido. Eso no nos cae bien, ¿verdad? A mí no me gusta esa palabrita. Huimos de sufrir, ¿no? No queremos sufrir más, ¿no? Repelemos. Es que si vamos a enseñar, no va a ser fácil. Versículo 25. ¿Alguien lo lee, por favor? Deben corregir con mansedumbre a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad.
¿A quiénes debía corregir Timoteo? Y fíjese, debe corregir con mansedumbre. ¿Cómo entendemos eso de corregir con mansedumbre? ¿Verdad? La amabilidad que ya se habló, ¿verdad? Debe corregir, dice, con mansedumbre a los que se oponen, a los que se oponen. Entonces, y hermanos, aquí menciona de una posibilidad. ¿Cuál es? ¿Verdad? Que se arrepientan, ¿verdad? Por si quizás, a lo mejor, ¿verdad? Hay la posibilidad que si hacemos eso, la persona pueda o quiera venir al arrepentimiento, ¿verdad? ¿Verdad? Ahora, algo muy importante, hermanos, es que nosotros no podemos comunicar la verdad de Dios, no podemos nosotros comunicar la verdad de la palabra de Dios sin el conocimiento de la palabra de Dios. Porque nadie puede enseñar lo que no sabe, nadie puede dar lo que no tiene, ¿verdad? Entonces, tenemos nosotros que conocer la palabra para que podamos comunicarla con esas cualidades que ya vimos. Por eso Pablo le dijo a Timoteo en 2:2, segunda de Timoteo 2:2, dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Segundo, que sean idóneos. ¿Para qué? Para enseñar también a otros. Ahora, nosotros tenemos que perseguir esto, ¿verdad? Tenemos que ser intencionales. Así por gravedad o por qué podría ser. No, ¿verdad? Tenemos que ser intencionales. Tenemos que decir, bueno, la palabra dice que yo tengo que enseñar a hombres fieles. Ahora, eso habla de que hay que seleccionarlos, que sean idóneos, ¿verdad? Para enseñar a otros. Entonces, hermanos, como hombres cristianos, que creemos en el Señor, que creemos en la palabra, debemos nosotros estar constantemente aprendiendo de la palabra de Dios. Si somos intermitentes, hoy sí, 3 semanas no, regreso, 2 meses no, y a veces somos como el cometa Halley, ¿verdad? ¿Se han oído del cometa Halley? Apareció y se desapareció. Pero creo que por ahí, ¿verdad? Sí, por allá. Entonces, tenemos que estar nosotros constantemente aprendiendo de la palabra. Constantemente. Y entenderla, comprenderla, asimilarla. Solo entonces vamos a poder
enseñarla. Por eso Pablo también le dice a Timoteo y a nosotros en el 2:15, este mismo capítulo que estamos, procura, dice, procura. O sea, no dice el Espíritu Santo lo va a hacer, no dice yo a ver cómo te echo la mano, no, procura. ¿Se da cuenta? Procura, procura, dice el versículo. Además, ¿cómo? Procura, además, con diligencia. Procura con diligencia presentarte a Dios como aprobado, como si fueras un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, dice la palabra de verdad, procura con diligencia. O sea, es algo que nosotros tenemos que hacer, procurar. Que no tengo tiempo, pues voy a ver cómo voy a procurar tomar un discipulado, tomar un estudio. Lo que ustedes están haciendo, ¿verdad? Los jueves a las 8. ¿Verdad? Procurar con diligencia, ¿verdad? Procura. Entonces, para terminar por la hora, resumen, un hombre apto para enseñar debe demostrar 3 cualidades importantes. Hay más, pero la vamos a dejar con 3. Una, debe caracterizarse, debe ser un hombre que tiene madurez espiritual y madurez emocional. No contestemos, pero hágase usted la pregunta y contéstese usted para usted. No vamos a ventanearnos, ¿verdad? Pero ¿tengo madurez espiritual y emocional? A veces no hay madurez emocional, ¿verdad? 2, debe tener una firme convicción que la palabra de Dios es vigente, que la palabra de Dios es verdad, que la palabra de Dios es real, que la palabra de Dios es poderosa, que la palabra de Dios es efectiva. Porque si no tenemos esa convicción, haga usted la prueba de hablar con algunos cristianos, hagan plática y trate de ver qué tantas convicciones hay. Y con el tema del coronavirus, ¿cómo te sientes? ¿Estás preocupado? ¿Tienes temor? ¿Qué vas a hacer cuando llegue a México? ¿Qué vas a hacer cuando llegue a Cancún? Estamos hablando del tema de las convicciones, ¿verdad? Tenemos que tener convicción, porque si nosotros no tenemos, déjelo hermano, no le diga que está sonando, usted ignórelo. Tenemos que tener convicciones, que la palabra de Dios es efectiva, es verdad. Porque si nosotros no tenemos esa convicción, Tres, debe comprender las enseñanzas de la palabra de Dios para poder enseñar a otros, comprenderlas, entenderlas. Si nosotros no comprendemos, no entendemos alguna expresión, alguna enseñanza de la palabra,
O si decimos, bueno, es que ahora es otro tiempo, ahora es otra cosa. Allá no hubo coronavirus, ¿verdad? Pero la gente tuvo temores por otras cosas, igual de graves. Y Dios vino y les dijo, no temas, no tengas temor, porque yo soy tu escudo. Y bien interesante porque cuando uno empieza a leer y dice uno, bueno, ¿cuál fue la respuesta? Y de repente uno se pierde porque la Biblia, hay pasajes que no están en orden cronológico. Y si lo dijo eso, no temas, en el versículo 1, hasta allá por el versículo 8, 10 dice, y le creyó a Dios. Pero mientras te habló de otras cosas, ¿no? Entonces, comprender que la palabra de Dios, entender la palabra de Dios. ¿Qué experiencias de comunicación ha tenido usted que le fue difícil? ¿Ha tenido alguna experiencia difícil? Familiar, un amigo, en el trabajo, en la calle. ¿Cómo lo manejó? ¿Alguien quiere compartir esa experiencia que recuerda? ¿O a ustedes les va bien siempre? ¿Eh? No quieren compartir. Bueno. Sospechaba. Dice, describa alguna experiencia de comunicación que le gustaría volver a vivir. ¿Se acuerda alguna experiencia en una plática, comunicación, que le gustaría volver a vivir? ¿No? La última. Una meta que a usted le gustaría alcanzar como resultado de esta sesión. Aprender más, dice el hermano. Muy bien. Más ecuánime. Muy bien. Sí los hay, sí. Y tampoco lo invitaron. Sí. 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 Así es, todos los aspectos, así es. Sí. A veces no damos oportunidad, no escuchamos, ¿verdad? Y hablamos, ¿verdad? Sí. E inmediatamente, ¿verdad? Hermanos, el tema de la comunicación es un tema muy vasto. Nada más hemos visto una probadita, algunos principios, ¿verdad? Pero
Pónganse una meta. Ustedes las pueden alcanzar. Tienen la ayuda de Dios, tienen la ayuda del Espíritu Santo, tienen la sabiduría de la Biblia. ¿Y vale la pena? Los que tienen el libro, cómo empieza el capítulo 8, es fantástico, fantástico, ¿verdad? Se paran frente a la casa del gerente con pancartas, con gritos, molestos, con reclamos. Y él dice, no, en la calle, pasen a mi casa, pásenle por favor. Cafecito, tecito, agua, refresco. A ver, dígame, los oigo. No, sí, dice. La gente bajó las campanas. ¿Hicieron? Pudo ir, ¿verdad? Tuvo amabilidad, los invitó a su casa. Tuvo hospitalidad, los invitó a su casa. Fantástico cómo empieza. Y dice el escritor, ¿verdad? Que caso real, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que... No es fácil, ¿verdad? Porque hay un temperamento. Hay una formación, no sabemos, ¿verdad? Si nuestra formación en casa, si mi abuelito era, decían allá, de armas tomar, y mi papá de armas tomar, pues yo voy a ser de armas tomar, ¿verdad? O sea, si fueron explosivos, ¿verdad? Y hay gente así, ¿no? Que hay que trabajar con ese carácter, con la ayuda de Dios. Y eso usted lo puede leer un montón de veces, pero es algo que hay que trabajarlo, orando, ¿verdad? Cada día hacernos el propósito. ¿Cómo lo vamos a vencer? ¿Cómo lo vamos a...? Y hay gente que dice, bueno, yo así soy, no me parezco a nadie, ¿verdad? Y el que me quiera así. No, ¿verdad? Hermanos, pues, póngase la meta. Y si no entiendo, ¿verdad? No es fácil en público. Hay 3 preguntas, contéstelas en su casa. ¿Verdad? Esas 3 preguntas están en el libro, son las conclusiones. No son todas, son algunas, los que ya tienen libro, ¿verdad? Allá en casa contéstelo. Y si no, por eso está la hojita, llévela. Y usted solo, nadie lo ve, nadie lo oiga, ¿verdad? Usted solito delante de Dios. Que el Señor les revele y ore, porque el propósito de estas reuniones es que mejoremos, ¿verdad? Apto para enseñar. Y hay que empezar en casa. Y allá es más difícil, ¿eh? Allá es más difícil. Y si tenemos hijos mayores, ¿verdad? Más difícil. Y si tienen más estudios que nosotros, más difícil. Y si tienen un trabajo, un puesto de liderazgo, más difícil. Pero por eso apto, ¿verdad? Vas a ver cuándo callar, vas a ver cuándo suspender, vas a ver cuándo decirlo. Y tiene también mucho esto, el cómo, ¿verdad? El cómo. ¿Cómo? Y el cuándo también. ¿Cómo y cuándo? Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Gracias por haber venido. Esperamos, y es nuestra oración, que este curso, esta palabra, traiga cambios,
Que ya no seamos oidores, sino que usted pueda ver cambios. Amén.